aparte todos hemos escuchado del hijo pródigo y es más, sabemos de memoria, hemos vivido, hemos hecho mucho, creo que alguna vez se han hecho algún drama, alguna cosa de acerca de ello, pero cuando estuve preparando iba pegando cada vez a mi vida personal, mostrándome que este Dios de amor, de misericordia, perdón y además de su paciencia. ¿Sí? Y podemos encontrar en Lucas capítulo 15, el cual les pido que no vamos de ahí, no vamos a tener muchas lecturas, y en el cual podemos observar que habrá muchas enseñanzas en esta parábola. ¿Sí? La sabiduría de Jesús grande nos puede mostrar muchas cosas, ¿no? Jesús rechazando el legalismo de los fariseos, por ejemplo, también la misericordia de Dios que Dios tiene con los pecadores arrepentidos, también nos muestra el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sí, pero vamos a introducirnos directamente al mensaje mismo de Dios, ¿no? Cuando el versículo 11, ¿sí? Vamos a ir tomando mucha atención, ¿no? Porque cada una de las frases va teniendo algún significado y nos va mostrando a nosotros. El versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, ¿no? Dice, también dijo. Significa que el contexto, los versos anteriores, desde el capítulo 15 en adelante, está hablando igual, está hablando de lo mismo. Por eso dice, también dijo. ¿Y qué estaba hablando? En el 15, el versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Sí? Bueno, ese fue el motivo por el cual Jesús vino a este mundo, ¿no? Para que pecadores, nosotros nos podamos acercar para oírlos. Y el versículo 2 dice, los fariseos y los escribas murmuraban, como siempre los religiosos, murmurando, criticando, pues decía a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les dijo las 2 siguientes parábolas, ¿no es cierto? Una de esta, creo que no vamos a leer toda, pero nosotros sabemos las de la oveja perdida. ¿Sí? Jesús muestra que se deja 99 y se va por una perdida, y termina diciendo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por uno solo que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Continúa diciendo la parábola de la moneda perdida en el mismo contexto, donde termina diciendo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Cuando hace fiesta la dama que se le perdió, la ama de casa que se le perdió una moneda. Y continúa, ahí dice, también dijo. Entonces es el mismo contexto, ¿no? O sea, es lo mismo, igual. ¿Sí? Y vamos a ir aprendiendo. Dice, un hombre tenía 2 hijos. ¿Sí? De pronto podemos ver que un hijo, ¿sí? Representa a nosotros. Dice los publicanos, ¿no es cierto? Aquellos que cobraban impuestos, judíos que cobraban impuestos para Roma, y pecadores para oír, y nosotros. ¿Ya? Y el otro hijo, el mayor, representa, ¿sí? Los religiosos, el fariseísmo, el fariseo en ese entonces, ¿no es cierto? ¿Ya? Versículo 12. Y el menor de ellos, ¿sí? Dijo a su padre, ¿sí? El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Toda persona que vive y usa su vida a su manera, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, ¿sí? Está representado en este hijo. ¿Sí? Como que le está diciendo, ¿no es cierto? El hijo menor le está diciendo, Padre, o sea, dame la libertad que yo quiero y yo hago lo que yo quiero. ¿Sí? Si nosotros le leemos así, ustedes yo creo que saben mejor que yo esta parte. ¿Sí? Y hago lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, o sea, en otras palabras, déjame hacer, o sea, no te metas de ahí. Y vamos a ver luego, o sea, lo que deriva, ¿sí? De lo cuando nosotros hacemos con nuestra vida lo que queremos, ¿no? Y terminamos a tal punto de que ya hemos tocado fondo y recién aquí empezamos a decir, bueno, ¿qué pasó? Y ya llegamos al Señor hecho un desastre. Eso les decía, que me pegó a mí. ¿Saben cuánto tiempo de vida desperdicié yo antes de que el Señor me tocara?
Más de 40 años. Así de fácil, más de 40 años. Sí, y es la misericordia, ese es el amor, la misericordia y el perdón del Señor. Ahí en esa época me tocó, a los 40 años, yo tengo poquito tiempo, pero estoy a tiempo, estamos a tiempo todavía. Luego, ¿qué dice el versículo 13? Bueno, y dice, les repartió los bienes, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Esta frase, se fue lejos, sí, me recuerda acá a Jonás. Ustedes saben lo de Jonás, ¿no? Dios le dijo a Jonás, mira, levántate, ve a Nínive y aquella ciudad y pregona. Anda, evangeliza, anda, habla de la palabra. Sí, hay mucha maldad allá. Y Jonás dice en el versículo 3, el 1:3, capítulo 1, versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope. Halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Igual que este chico, se fue lejos de la presencia de Jehová. Como si pudiéramos irnos lejos de la presencia del Señor. O sea, ¿cómo? ¿Cómo podemos ir lejos de la presencia? Como si pudiéramos alejarnos de él. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No podemos escapar de los ojos de Dios. O sea, de su omnipresencia, de su omnisciencia, no podemos, porque nosotros somos seres finitos, nosotros somos seres, decía Mateo, nosotros somos de aquí de la tierra, ¿sí? Nosotros somos seres creados, o sea, no podemos, el padre del joven, ustedes ven, hasta ahorita, no ha hecho ningún intento por decirle al chico, sí, aguántate, nada, absolutamente nada. Luego cuando sigue diciendo el versículo, y se fue lejos a una provincia apartada. Sí. Una ciudad apartada de Dios, vive gente apartada de Dios. Y si yo me junto, ¿sí? Si yo voy a vivir con ellos, voy a terminar yo alejándome y apartándome de Dios. ¿Sí? Y nos va a llevar a todo tipo de desviaciones. Si yo empiezo a andar con personas alejadas de Dios, en todo el tiempo, ¿sí? Como estoy viviendo allí con esa gente, voy a terminar, ¿sí? Con muchas desviaciones, maldades, pecados, que nos unen cada vez más en el gozo cenagoso. Eso es lo que pasó con mi vida todos esos 40 años. ¿Sí? Sí. Quizás todavía hoy sigo luchando con muchas cosas de eso. Dice Romanos 1, en Romanos 1, el capítulo, no, sigamos allí en Lucas para no perdernos. En Romanos capítulo 1, el versículo, los versículos del 28 en adelante, voy a dar de lectura. Hay la versión de la NTV, es buenísima, ¿no? Pero vamos leyendo en esta lado. Dice del 28 en adelante, dice, y como ellos no aprobaron, ¿sí? O sea, como ellos, en otras palabras, no le tomaron en cuenta a Dios, ¿no es cierto? Los que viven lejos del Señor, en sus planes, en sus proyectos, en sus negocios, en su familia, ¿sí? En su relación con sus hijos, con sus jefes, ¿sí? Aquí mismo en la iglesia, su relación entre hermanos, con el pastor, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los abandonó, ¿sí? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y estando ellos atestados de toda injusticia, fornicación, ¿sí? Que son pecados sexuales, ¿no? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, quienes sabiendo que hay un juicio, quienes sabiendo que Dios nos va a juzgar, ¿sí? y que
la paga del pecado es la muerte. Sabiendo bien eso, ¿sí? No solo lo hacen eso, sino también que incitan a otros a hacer lo mismo. Dice, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, eso es el estar alejado de Dios. ¿Sí? Continuamos en el mismo versículo 13 y dice, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Sí? Aquí, perdidamente significa pues, viviendo una vida de libertinaje. ¿Sí? Un libertinaje total, sin darle cuentas a nadie. ¿Sí? Se vive como quiere, ¿sí? No importa nada. ¿Sí? O sea, y realmente, ¿sí? Eso es lo que les comentaba, los que les comentan. Así pasó mi vida. ¿Sí? Yo le decía a mi esposa, le decía, no, pero no eras tan así. Esa era mi vida. ¿Sí? Ella me defiende, pero así viví. Y pega, ¿no? Y duele. O sea, a mí me duele comentarles esto, pero eso es lo que pasa. Entonces, allí viví ese tipo de vida, ¿sí? Como le venía en gana. Ahora, quiero enfatizar esta parte. Y despreció sus bienes. Esta palabra bienes dice que viene o sea, busqué, sí, realmente, viene del griego bios, ¿sí? Que significa vida, ¿sí? Y realmente en una versión que se llama, una versión israelita mesiánica, dice, tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano donde derrochó su dinero, ¿sí? Sus bienes, o sea, dinero, vida, nos despreció la vida, viviendo una vida atolondrada, desenfrenada, no se detuvo, no tenía freno. Entonces, si bio significa vida, su significado primario, también incluye, o sea, los medios de sustentar la vida. En este caso, ¿qué? El dinero, la platita, ¿no es cierto? Lo que se trabaja y se recibe como recompensa. ¿Sí? Medios de subsistencia, esos son bienes, que es bios. ¿Sí? O también propiedades, lo que él hizo, vendió y se llevó dinero, dice la versión esta mesiánica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? De acuerdo al significado primario. Que acabamos nuestra vida. ¿Sí? Al vivir perdidamente, desperdiciamos el tiempo con mi familia, el tiempo con los hijos, con mi esposa, en el matrimonio. O sea, desperdicio hasta lo que gano. Y más de eso, este hijo pródigo está desperdiciando, porque pródigo significa despilfarrador. Está desperdiciando lo que su padre se sacó del aire, trabajando, luchando en el campo, tal vez sembrando, tal vez haciendo eso. Eso está desperdiciando este chico. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo? La pregunta es, de pronto, ahora mismo, todavía, ¿qué estamos haciendo? Con los bienes, o con el dinero, o con el sustento, o con los medios de subsistencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, el dinero representaba la vida de su papá, ¿no es cierto? ¿Y malgastó qué? La vida de su padre. ¿Sí? O sea, los chicos sí debemos, yo casi digo debemos, yo queriéndome joven, los chicos sí deberíamos pensar, ¿no es cierto? Un poquito más, los chicos. ¿Sí? Cuando mi papá me da algo, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Cuánto le cuesta a él? El sacrificio, el tiempo que él se toma para tener esa... No, pero este muchacho, este hijo, su gran vida. ¿Sí? Ahora, cuando todo lo hubo malgastado, o sea, es decir, su vida, su salud, su tiempo, ¿sí? Como yo mismo, llegué al Señor, ¿sí? Después de 40 años de haber hecho todo, ¿sí? Y cuando ya llegué al Señor, empezó ya presión alta, ¿sí? ¿Sí? Hoy tengo artritis reumatoide, tomo medicación y muchas otras cosas, y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Qué creen que me dice el Señor? Pero ¿qué hiciste los 40 años anteriores? Cuando los 40 años, o sea, y me dijo, por eso les comparto, o sea, ¿qué es lo que hiciste con tu vida? ¿Sí?
incluso muchas veces hasta el matrimonio. Llegamos al Señor ya hasta sin matrimonio. Que es la sabiduría del Señor. Qué increíble. Este Dios de amor, de misericordia, de perdón, de paciencia, eso es lo que nos muestra, nos enseña. Aquí queremos, cuando llegamos a este estado, y aquí en la iglesia queremos acusar al Señor y decirle, ¿por qué? Y terminamos muchas de las veces haciéndonos víctimas, porque la sociedad nos invita a hacernos víctimas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué continúa diciendo el verso 14? Y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Comenzó a faltar. ¿Sí? Comenzó a darse cuenta, ¿sí?, que la vida, yo comencé a darme cuenta que la vida no dura para siempre. ¿Sí? Que la vida se nos va como un suspiro. Dice Isaías, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Jesús mismo dijo, hoy es, mañana no es, allí en Mateo, capítulo 6. Santiago también dice, ¿no? Dice, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como neblina. Se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida. Eso es lo que desperdicié. Que la gloria sea para Dios hoy porque me tomó en su brazo. Versículo, y comenzó a faltarle. ¿Y qué hizo? El versículo 15. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Sí. De tener riqueza en abundancia, porque su padre tenía todo y él vivía una vida buena. Sí. Se fue y se arrimó. Sí. Ahora, hasta eso me pasó a mí. Sí. En nuestras etapas tempranas vivía así, vivía arrimado. Primero, mamita, tiene algún espacito, déjenme vivir ahí. Luego mi suegra, déjenme vivir ahí. Algo se salió de control en esa época, algo estaba pasando en mi vida, ¿no es cierto? Por eso me he arrimado, como este chico, ¿no? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Y saben qué le pasó a ese muchacho? Consiguió trabajo. Como ya comenzó a faltar todo, se acabó todo lo que había recibido, consiguió trabajo. Pero no pues que fue administrador de una granja, no. Sí. Si ustedes leen, ¿qué dice? ¿Qué es? Consiguió un trabajo. ¿Dónde? Sí, aún se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a una hacienda. ¿Para qué? Para ser gerente de un negocio. No, ¿para qué? Para cuidar, puercos. Sí. ¿Sabe qué significaba el cerdo para el judío? Sí. Es un animal inmundo. Sí. Esa es la sabiduría del Señor. Ese es Jesús. Ese es mostrándonos a nosotros. Y es por eso, por amor. Lo que hoy encendimos, por amor. Por eso nos está mostrando eso. Sí. Oiga, cuando nos despreciamos nuestra vida, nosotros terminamos así. En la inmundicia del pecado, de la maldad. Sí. Este chico ya está en caída libre. Sí, o sea, yo no sé, caída libre, o sea, ya se fue, se le fue su vida. Y el versículo 16, sí, y deseaba comer la comida de los cerdos. Eso es increíble, ¿no? O sea, yo no sé, alguna vez en mi vida me tocó esa parte, ¿no? O sea, no teníamos para comer como matrimonio. Sí. Incluso un tiempo vivimos en Guayaquil y vivíamos arrimados nosotros en Guayaquil, pero algo estaba mal. Eso es lo que me muestra a mí, algo estaba mal en esa época, algo estaba fuera de control y vivía arrimado. Sí. Y mi esposa está, y a veces no teníamos para la comida. Sí. Algo estaba mal, algo estaba pasando. Sí. Alguna cosa pasó en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo en una ciudad apartada, lejos de Dios. Yo vivía lejos de Dios. ¿Sí? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Hasta eso. ¿Sí? Las algarrobas, bueno, nosotros sabemos, dice que era un alimento que los menesterosos, la pobreza en esa época, la gente sí comía. Pero por lo general daban a los cerdos. ¿Sí? Pero ni eso le querían dar. O sea, ¿qué dice? Pero nadie le daba.
O sea, espérate, primero mis puercos, después vos. Pero ni eso le daba. Primero era para él, para los puercos. Versículo 17. Y aquí comienza. Luis dijo una frase de pronto. Sí, él dijo así, y él ha escrito aquí, ya no puedo más. Porque así dice, y volviendo en sí dijo, ¿sí? O sea, ya no puedo más, ¿qué está pasando con mi vida? Sí, hablábamos de cómo llenarse del Espíritu Santo. Algo está pasando, ¿qué es? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, ¿qué dice? Volvió en sí. El joven vio esa parte. No responsabilizó a nadie, ¿sí? Pero él solito. La otra versión dice, pues, entró en razón, reflexionó, meditó. Algo estaba pasando. Y empezó a darse cuenta de su verdadera situación. Ya había tocado fondo. Su caída ya llegó hacia el fondo. Sí, había sido un insensato, un tonto, había tenido todo en la casa de sus padres, pero había tomado esa decisión trágica, ¿no? Sí, equivocada. Así que volvió en sí significa tomar conciencia de su terrible realidad. ¿Sí? En otras palabras, el arrepentimiento. ¿Sí? Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Jesús dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por mi vida. Yo daré por la vida del mundo. Por otro lado, escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que le da la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. No dejemos de lado a nuestro Señor. No dejemos de lado a Dios en nuestras decisiones. Todavía tenemos tiempo de volver. No tomemos malas decisiones. Luego comenzó el verdadero arrepentimiento cuando tocó fondo. Cuando dijo, aquí parezco de hambre, aquí estoy mal. Versículo 18, que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Tres frases, no, me levantaré, iré y diré. Primero dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, ese es el orden de confesión de pecados, ¿no? Primero contra Dios y luego he pecado contra mi prójimo, ¿no? Contra el cielo y contra ti. La primera mentira que yo haga aquí, ¿contra quién peco? Primero, contra Dios. Y luego tengo que pedir perdón a Dios y luego pedir perdón a mi prójimo, a quien haya engañado, a quien haya mentido, a quien haya dicho algo. Y lo más fácil es en la misma casa, con mi propia familia, con mi propia esposa, con mis hijos. ¿Sí? Continúa diciendo, ese es el arrepentimiento verdadero. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus compañeros. Él está pensando en decir eso, ¿cierto? ¿Sí? Este Dios de amor paciente, este Dios de amor perdonador, este Dios de amor de misericordia, nos regala muchas bendiciones cuando hay un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Cuando solo con un arrepentimiento genuino tenemos retorno a Dios. Muchas de las veces, todavía hoy yo lucho con esto, mi arrepentimiento es emocional. ¿Por qué? Porque pido perdón. Sí, hoy ya no hago esas cosas, pasa mañana, un año tal vez, y volví. No fue un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, se me complica el retorno al Señor. Porque solo con ese tipo de arrepentimiento, como estamos viendo, el chico ya se humilla, ¿no es cierto? Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como unos jornaleros. Y el siguiente paso, donde dice, me levantaré, iré y diré. Y levantándose vino su padre. O sea, no dejó solamente en palabras, no, hizo. ¿Sí? La fe sin obras muestra, ¿cierto? Entonces, este versículo, esta escena es muy bonita y
no sé, me viene la idea de que podemos dramatizar, se dice, ¿no? Escuchemos, sí, porque me va a ayudar usted, pastor, a dramatizar este versículo. Y levantándose vino a su padre, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con su hijo, ¿sí? Su hijo va a ser Luis, ¿no? Ya. Levantándose vino a su padre. Yo no sé si usted llegó allá a la puerta, yo no sé. Hacia allá, llegó, ¿no es cierto? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, ¿sí? Y fue movido a misericordia. Eso significa que profundamente él, ¿sí?, tuvo compasión de la miseria del chico. ¿Y qué hizo? Y corrió. Eso vamos a hacer. Y se echó sobre su cuello y le besó. Ya, yo narro y ustedes hacen, ¿ya? Estamos. Ya. Levantándose el hijo, ¿no es cierto? El hijo levantándose. Sí me escuchó, ¿no? Sí, no, ya. Sí, usted llega, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, sí. Levantándose el hijo, vino a su padre. No. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Usted lo vio, se para, ¿no es cierto? Se para, pastor, ¿sí? Se para, lo vio. Y fue movido a misericordia, ¿sí? Y corrió, pastor, corrió. Acarió el padre. Sí, corrió. ¿Qué hizo luego? Lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. No, vea, qué conmovedor, ¿no? Oiga, imagínense esa escena aquí. O sea, es muy conmovedor. Sí, ese es el Dios de amor, de misericordia y perdón. Muchas gracias. Le damos un aplauso al Señor. Le damos un aplauso al pastor. Sí. Me conmueve ver eso. Eso pasó aquí. ¿Ya? ¿Qué significa, no es cierto? Que nosotros no buscamos a Dios. El Dios de amor, de misericordia, perdón, de paciencia. Él fue movido a misericordia. Dice que profundamente tuvo miseria, tuvo compasión de su miseria. ¿Cómo venía su hijo? ¿Olor a qué venía? Olor a cerdo. ¿Y qué hizo su padre? Corrió, no le dejó hablar más, corrió a buscar. Nosotros no buscamos a Dios. Dios me buscó, Dios me sacó a mí. Cuando yo llegué, olor a puerco, perdón. Sí, estamos. Esa es la vela que aprendimos hoy, un Dios de amor, de misericordia. Desde muy profundo, desde sus entrañas, desde lo muy profundo del ser su Padre, sí, su corazón surgió la misericordia. ¿Qué significa eso? Compasión por el estado miserable del hijo. Sí. En la miseria total en que estábamos, oliendo a hacer, entiéndase, el pecado, la inmundicia, la maldad. Clamamos a Dios y Él no le importó que olíamos así. Así es que, eso es lo que hizo el Padre por nosotros. ¿Sí? ¿Quién vino del cielo acá para darnos la salvación? Dios en la persona de Cristo. ¿Sí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¿Sí? Este es el Dios de amor, de paciencia, de misericordia. ¿Y el Padre qué hizo? Corrió. Le buscó, le abrazó y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya vimos el orden de confesión. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estado de humillación total. Sí. Pero el papá le dijo: no, ya no quiero saber más nada. Así de fácil, ¿no es cierto? Le dijo a sus siervos: saca el mejor vestido. Vestidle. Sí. ¿Saben cuál es el mejor vestido? La gracia. Sí. Cúbrele con la gracia. Sí. Venía perdido. ¿Hizo algo el chico? Nada. ¿Sí? La gracia viene desde el cielo, es un favor inmerecido. ¿Sí? Y vestir, poner un anillo en su mano. Como dije, nosotros no merecemos nada.
de Dios, pero su amor, pero su infinito amor, su misericordia nos da su vestidura y nos da ese vestido nuevo, la gracia. Ponerle un anillo en su mano. El anillo simboliza honor. O sea, vuelve a ser mi hijo. ¿No es cierto? Es el honor que le da. Dijo Juan 1, 11, 12. A los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les devolvió el honor. Así es que pone el anillo. ¿Y qué más dice en el versículo 22? Y calzado en sus pies. ¿Quiénes andaban sin zapatos en esa época? ¿Sí saben? Los esclavos. ¿De dónde venía él? ¿Esclavo de dónde? Esclavo del pecado. Y cuando su padre le encuentra, le da la libertad. Ponte los zapatos. Ponte calzado, sí. Eres libre ahora sí, libre en Cristo, ¿no es cierto? Sí. Nosotros nos equivocamos y pensamos en eso. Hay otra cosa. Sí. Meditemos, volvamos en sí, recapacitemos. Sí. Estamos al borde del precipicio, estamos en caída libre, estamos tocando fondo en nuestro matrimonio, en una relación con nuestros hijos, en el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Sí? En la iglesia. ¿Cómo estamos en nuestra relación con los hermanos, con el pastor, con los vecinos? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Estamos a punto de caernos? O tal vez ya caímos. Sí, tenemos chance, tenemos. El Dios de amor, de misericordia, de perdón, de paciencia nos espera. Me ha esperado mucho tiempo, me sigue todavía esperando. Tengo la sensación, tengo la certeza por fe que el Señor me está tocando. Versículo 23. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Sí. Lo mismo que pasó en las dos parábolas anteriores. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Versículo 24. Porque mi hijo era muerto, ¿sí?, y ha revivido. Muerto, ¿no es cierto? Dice Efesios capítulo 2, del versículo 1. Sí, no, si no me equivoco. Dice Efesios capítulo 2, del versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando aún estabais muertos en pecados y delitos. ¿Qué hace un muerto? Ni pata ni oreja, pero Él me dio vida. Él nos dio vida a todos nosotros. ¿Sí? Así es que hagamos fiesta. Porque mi hijo que era muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué? A regocijarse. Había la fiesta, había el baile ahí. Sí, este hijo le abrazó, sí, su padre le abrazó y le besó. Versículo 25. Y su hijo mayor, ¿dónde estaba? En el campo. Sí. Lejos también del gozo. Aquí había gozo y él estaba allá en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Ese es el hijo mayor, ¿sí? El fariseo, el religioso, se enojó y no quería entrar. Se paró en la puerta y no quería entrar. ¿Sí? No quería disfrutar de esto. Tal vez, no sé. Bueno, el pastor de la mañana dijo: no, hay muchos que no han recibido el Espíritu Santo, están en las iglesias. Tal vez estamos en las iglesias, pero no gozamos de la palabra del Señor. No nos gozamos de ella. Sí. Tal vez estamos aquí, pero está en el campo nuestra mente. Estamos allá lejos, no queremos disfrutar. Cuando un hermano se arrepiente y llega al Señor, como que siente celos, ¿sí?, como que siente orgullo. La arrogancia no le permite. ¿Sí? Y su padre le rogaba que entrase. El papá rogaba: entra, mi hijo. Mas él respondiendo dijo al padre: tantos años yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Saben que esa es una mentira? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros retrocedemos al versículo 12,
Dice, cuando el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿A quién dio los bienes? Les repartió los bienes, les dio a los dos. Él está mintiendo cuando dice, acá no me has dado nada. Hasta eso son, pues, de pronto, muchos religiosos fariseos todavía aquí en la iglesia. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, la libertad que el Señor nos da, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces les dijo, hijo, pero tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son suyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Conclusión. ¿Cuál es el Dios que vemos en esta parábola? Dios de amor, de misericordia, de perdón y paciencia. Mientras no vuelva mientras Jesús no vuelva, el Dios de amor, de misericordia, de perdón estará esperándonos pacientemente a que vuelvas en sí. Meditemos, volvamos en sí, recapacitemos. Si algo está pasando en nuestras vidas, tomémonos un tiempito. Sí. Pidámosle al Señor que nos ayude a reflexionar un poco más. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas todavía? Una vez que Cristo venga, ya es el desenlace final, y ya no habrá tiempo. Todavía tenemos tiempo, mis queridos hermanos, mi querida familia. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.